Si algo distingue a esta nueva interpretación del relato de Pinocho, además de su encantadora y maestra estética y animación, es la visión de humanidad que Guillermo del Toro le inyecta al guión en sus personajes, sus temáticas, sus viajes y sus íconos en pantalla, al contexto que rodea el tiempo del relato y su ambiente, brindándole una complejidad nueva, un nuevo tipo de catarsis y verdad. El nivel de conciencia humana, psicológica y en este caso hasta antropológica que tiene del Toro se evidencia en la forma en que escribe a sus personajes, sus rituales y sus viajes. En este video vamos a analizar discursivamente la nueva película Pinocho para resaltar esta verdad de la vida que Guillermo del Toro nos quiere decir con su excelente habilidad narrativa. Analicemos pues Pinocho de Guillermo del Toro. En primera instancia, uno de los cambios más importantes y que dotan de carácter a la obra de Del Toro es la forma en que se conducen sus personajes y cómo están definidos, lo que naturalmente también determina el tono final de la obra, distante de las versiones más infantilizadas que conocemos. El contexto inicial de la obra, sí, es el de un hombre que pierde a su hijo, pero los detalles de cómo lo pierde y el espacio narrativo que la película decide darle a su relación de padre e hijo permite un vínculo más fuerte con la pérdida, incluso llegamos a presenciarla. Esta primera introducción de 10 minutos nos da detalles interesantísimos más allá de la relación de los personajes entre ellos. También habla de la relación con su entorno y sus creencias. Geppetto es un hombre querido por el pueblo, carpintero de la iglesia, respetado por la autoridad y sobre todo, un hombre creyente en Dios, a su servicio. El énfasis en este ritual tiene carga narrativa y habla del desarrollo inicial del personaje, pues es un polo positivo que la historia nos presenta, que representa un estatus psicológico en su protagonista, y subtextualmente también un estatus antropológico del mundo que lo rodea, que habla de las influencias y poderes existentes. Polo positivo que posteriormente es alterado por un evento a un polo negativo, cuando la guerra y lo efímero y fútil de la vida le quitan a su hijo Carlo, haciendo una relación icónica de esta pérdida con la imagen de Jesús. Rompe así su vínculo con Dios y representando esto, por lo ya establecido, su cambio polar de estatus psicológico mediante imágenes. Geppetto está desamparado por la muerte, no puede terminar a Jesús, que también habla de un estancamiento emocional. El tiempo se congeló para Geppetto y su personalidad cambia en ese hiato. Recontextualizando esto con el plano inicial y final de la obra, Pinocho habla de fragmentos y temporadas de la vida. Y cuando hablamos de la vida de esa forma, solo podemos concebirla desde la perspectiva humana, que vivimos por fragmentos dominados por emociones que nacen de eventos y circunstancias, que a su vez se acumulan en una experiencia completa que define lo que se llama vida y lo que se llama persona. Los tiempos difíciles y los tiempos felices son fragmentos de la vida, como esta película quiere demostrar encapsulando su trama en los dos planos de la bellota. La vida cíclica y temporal que termina y vuelve a iniciar. Entonces Geppetto inicia esta trama pasando de un fragmento de la vida a otro, de un fragmento agradable a uno frío y solitario. Algo que me parece crudo, pero necesario al mensaje es la puntuación que el narrador hace durante la muerte de Carlo. Esta fue una muerte innecesaria. Carlo murió por nada, una consecuencia banal de la guerra. Los pilotos dejaron caer sus bombas para aligerar la carga. Un movimiento banal del caos interconectado de la vida que destruye el estatus íntimo de un hombre. Le cambia todo el sentido existencial, pero el cosmos sigue, la guerra sigue, el pueblo sigue, el mundo sigue. La muerte de Carlo es tan fútil para el macrouniverso del relato y a la vez tan sustanciosa para la intimidad de su protagonista. A esto me refiero entonces cuando hablo de cómo se conducen y definen tonalmente los personajes a diferencia de otras adaptaciones. El detonante de la cinta es un Geppetto ebrio, impotente y enojado, furioso con lo deparado para él, furioso con la injusticia de sus creencias, de las autoridades a las que se entregaba, o sea, a Dios. Why won't you listen to my prayers? Why? Representando el polo opuesto a su introducción. Podrá parecer rebuscado, pero cuando Geppetto decide crear a Pinocho es un alzamiento a eso, rebelándose contra Dios, como ícono claro, contra la creencia que lo desamparó. Y esto, más la forma en que dirige Del Toro la creación de Pinocho, como si fuera el Dr. Frankenstein creando la vida misma, da una connotación casi negativa al acto, nacido de la furia y la desesperación. En vez del amor, Geppetto está roto y la creación de Pinocho nace de esa humanidad quebrada, una rebeldía a su dolor y al estatus en el que ahora vive. El valor de todo esto es que es mucho más complejo y específico en el desarrollo de un personaje que pues estaba triste y se hizo un muñeco para no estar solo. La intervención de la hermana de la vida responde a esta tristeza, a este desarrollo, y así inicia un nuevo fragmento en la vida de Geppetto. Cuando hablamos del grillo, tenemos de igual manera un personaje más interesante porque al igual que Geppetto responde a sus intereses e impulsos, más allá de ser un simple ángel guardián y voz de la conciencia.
Sebastián es un viajero engreído que cree saberlo todo y solo actúa como guardián de Pinocho porque él está hecho de la madera del pino en el que el grillo vivía y porque se le promete un deseo si cumple su tarea. El caso es el mismo en los antagonistas secundarios, el hijo del podesta y el changuito del cirquero, inicialmente presentados como molestos y odiosos hacia el pequeño muñeco de madera, pero que nunca dejan de estar desarrollados con detalles visuales subtextuales. La primera vez que Sprezzatura tiene interacción con el cirquero, vemos cómo tiene miedo de interrumpirlo, tiene un trauma, así como los detalles de las lesiones en su cuerpo. Poco a poco estos detalles desarrollan al personaje para su eventual viaje y cambio en favor de Pinocho. Lo mismo ocurre con el hijo del líder fascista, toma caminos no propios de un clásico antagonista como al inicio estaba pintado y está excelentemente integrado y delimitado al contexto de su época en la Italia fascista, humanizado al determinismo de cumplir las expectativas de un padre, que a su vez responde a los hilos de un sistema ideológico impuesto. Es vital entender por qué es importante para la historia que estos personajes tengan estas cualidades. Individualistas, sí, pero naturales también, y es que gracias a ellas la película permite, de nuevo, como en el pequeño viaje de Geppetto al inicio, establecer polos opuestos al terminar la película, establecer curvas de personajes. Una vez desarrollados y presentados, entonces hacerlos cambiar mediante los eventos de la historia, y así el viaje que la película presente se sentirá satisfactorio y comprobará la premisa que Pinocho como personaje y corazón de la historia quiere decirnos, y esa premisa tiene que ver, como lo dice el texto promocional, con padres imperfectos e hijos imperfectos, pero también, más allá, habla de la individualidad y encontrar una madurez propia, libre. Cuando conocemos el viaje de Pinocho sabemos que es uno donde adquiere esta individualidad, esta madurez de identidad, donde se da cuenta de qué quiere ser y qué no quiere ser. Intenta complacer a los demás al principio hasta que sabe definir lo correcto de lo incorrecto. Esto incluyendo a su propio padre, y teniendo su mayor definición en su decisión climática, salvar a Geppetto a cambio de su vida. La metáfora de Pinocho es la vida de un joven, desde el nacimiento, la inocencia, la credulidad, la rebeldía, la independencia y la reconciliación. Todos los demás personajes inmersos en su individualidad, en sus vicios, dependencias e hilos que los dominan, aprenden de esta madurez que va adquiriendo Pinocho, para así ellos tomar sus propias decisiones y a su vez definir lo correcto de lo incorrecto. Socialmente esto también está hilado al contexto histórico, el fascismo controlador del cual los personajes se rebelan. En el caso del hijo del líder es una rebelión ideológica literal. En el caso de Sprezzatura, una rebelión metafórica de los hilos del cirquero. La película igual relaciona a estos dos de una forma clara en este plano. Primero revelando un primer antagonismo, el fascismo, y después sobre ese mismo plano, posteriormente revelando al segundo actor antagónico, el cirquero, relacionándolos a los dos, uno con la propaganda y otro con la publicidad de su festival, los dos temas compartiendo el tema de los hilos y la manipulación de maneras similares, un símil narrativo más que interesante. Finalmente es la interacción con Pinocho y su propio despertar lo que motiva a los demás personajes a cambiar. Los planteamientos de guión no solo sirven para generar conflicto futuro, la forma en que están escritas estas enseñanzas convierte esos planteamientos prácticos para la historia en soluciones metafóricas. Es decir, lo que le dice el grillo que en un momento problematiza la historia, se resignifica para después solucionarla o generar un cambio positivo. Y finalmente la película cierra y se soluciona con la premisa que la abre. La vida sí es efímera y poco predecible, pero esta vez con el tono contrario, visto desde otro fragmento de la vida. El polo positivo, el cambio, el aprendizaje y el cúmulo de los fragmentos positivos y negativos hacen de la vida lo que es. Sin la fragilidad de esta y su limitación de tiempo, sin saber que va a terminar tanto la tuya como la de los demás, no es vida, pierde valor. Los personajes, aunque triunfan, mueren eventualmente. El final feliz se resignifica, se propone algo diferente, algo más allá del relato, expande las limitantes canónicas de inicio y final, y nos cuenta con honestidad la inevitable muerte en su epílogo, de estos fragmentos tan queridos y preciados por el espectador, solo para decirnos que iniciarán otros, como desde el inicio de las cosas. El macroverso sigue existiendo, el mundo sigue girando, pero los pequeños fragmentos íntimos, individuales, que existen en ese espacio, siguen sumando a su belleza. Esa es tu vida, es mi vida, y la de quienes te rodean. Ese es tu momento, es un confort existencial cálido y maravilloso. Esto lo aprende Pinocho mientras recorre su milla verde esperando la mortalidad, como en aquel relato de Stephen King, y es la verdad que nos quiere contar Guillermo del Toro.